Sean bienvenidos a otro video más. Vamos a terminar de desarrollar la parte de diseño de oficinas. En las sesiones anteriores pues hemos abordado algunos elementos en cuanto a las tipologías de oficinas y áreas auxiliares. Hay algunos elementos generales, pero ahora vamos a terminar de desarrollar lo que tiene que ver con la distribución de las instalaciones ya como tal. Entonces vamos a ver algunos elementos que nos ayudan para poder hacer esta determinación, ¿verdad? Los cuales tenemos aquí a continuación, como pueden ser el uso del organigrama, ¿verdad? A través del organigrama, el diagrama de flujo, diagrama de fuerzas de las comunicaciones, diagrama de relaciones de actividades que de alguna forma ya lo revisamos para el área de producción, ¿verdad? Para hacer todas la relación entre las diferentes áreas, pero también lo podemos aplicar específicamente para el área de oficinas. La hoja de trabajo de actividades, el diagrama dimensional de bloques que también ya lo revisamos, ¿verdad? Y por último, pues pasamos a determinar ya el espacio de las oficinas como tal y hacer una distribución maestra detallada. Entonces, para el uso del organigrama, ¿verdad? Es información obtenida del organigrama que nos permite saber cuántas personas trabajan en cada área y el nivel que tienen en la empresa, quién trabaja en oficinas, quién reporta a quién, etcétera. Entonces, a través del organigrama, si es un organigrama bien detallado y bien definido, podemos identificar aquellas plazas, aquellas colaboradores que van a requerir de un puesto específico de oficinas para poder realizar sus labores, a sabiendas que habrán algunas posiciones de ellas que sean más de piso, ¿verdad? Y algunas otras que sean más de oficina. Entonces ahí vamos a poder ir conociendo y jugando un poco para poder determinar a grosso modo cuál es el requerimiento de espacio que podemos tener, ¿verdad? Entonces proporciona al planeador una idea del tamaño de las oficinas, ¿verdad? Y es ideal para hacer una estimación rápida, ¿verdad? Como les digo, al final nos toca siempre ir ya al detalle y definir ya cuestiones específicas para cada uno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea viable para poder tener un dato general y rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se obtiene esta información? Pues multiplicamos el número de personas que requieren espacios de oficinas por 20 pies cuadrados, ¿verdad? Es 1,86 metros cuadrados para cada una, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería un puesto de trabajo. Otra forma de calcular el espacio, pues es determinar el número de personas en cada nivel de la compañía y luego hacer un barrido en general de todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, acá? Utilizando, valiéndonos del organigrama, pues tenemos esta estructura, ¿verdad? Tenemos un gerente general, un subgerente, ¿verdad? Luego los diferentes departamentos, ¿verdad? Donde probablemente vamos a tener, pues, como se veis, una secretaria para la gerencia, un revisor fiscal, un auxiliar contable, servicios generales, etcétera. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí pueda que tal vez la seguridad, aunque esté acuñada al departamento administrativo, es personal que va a estar en piso, va a estar en los accesos, entonces probablemente no vamos a asignar un espacio en el área de oficinas para ellos. De ahí, si ustedes revisan los demás puestos, los demás puestos pues sí obedecen a áreas de oficina. A diferencia de, por ejemplo, las áreas como los colaboradores, ¿verdad? De los diferentes departamentos de tintorería, de taller, de acabado. Probablemente los colaboradores son los que van a estar en el proceso productivo, entonces ellos no se tomarán en cuenta. Estampado o bordado, pues probablemente tampoco, porque va a tener que estar físicamente en el área, ¿verdad? Pero por ejemplo pueda que el jefe de acabado, el jefe de taller, el jefe de tintorería sí requieran una oficina. Entonces con esto nosotros podemos ir haciéndonos una idea de más o menos quiénes van a ser los que van a necesitar esos espacios. ¿Verdad? Entonces, por poner un ejemplo, tenemos este organigrama aquí un poco simplista, pero para poder hacer la explicación, vea que tenemos un gerente de planta, un gerente de producción, vea, un gerente de ingeniería y un gerente de calidad. De cada uno de esos tres departamentos depende quién. El departamento, el jefe de departamento técnico, que tiene 4 ingenieros junior a su disposición y 9 auditores. ¿Ya? De ahí tenemos el jefe de producción,
que es uno, pero tiene dos ingenieros junior y dos digitadores. Y un jefe de producción, pero este era jefe de preproducción y está el jefe de producción con cuatro supervisores. Vea, más los operadores que en este caso no se están detallando aquí en el organigrama porque no son puestos que vayan a requerir una área de oficina, sino que son puestos ya operativos. En el caso del gerente de ingeniería, por ejemplo, tenemos dos ingenieros junior, un digitador, y en el caso del gerente de calidad, un jefe de laboratorio, un supervisor, tres supervisores, 6 laboratoristas y 9 auditores que van para el proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues bueno, probablemente lo que tenemos acá va a ser una tablita, ¿verdad? Vamos a ocupar una tablita para poder ir viendo cómo es la distribución que vamos a tener de ellos. Pero, por ejemplo, para el caso de los auditores de calidad y del departamento técnico, dice, trabajan 3 por turno. Esta es información valiosa que nosotros vamos a obtener de la configuración de cómo trabajan nuestras empresas y que nos va a poder tomar decisiones, nos va a permitir tomar decisiones a la hora de definir las cantidad de puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si nos regresamos a los auditores de calidad y el del departamento técnico, vea, por ejemplo, acá, en el departamento técnico estamos hablando que tenemos 9 auditores, ¿verdad? Pero si aquí dice que trabajan 3 por turno, quiere decir que si son 3 turnos, por ejemplo, entonces quiere decir que en cada turno van a haber 3 auditores, ¿verdad? Entonces no voy a hacer 9 puestos de trabajo, ¿verdad? Porque no lo voy a estar ocupando simultáneamente, no voy a necesitar esos 3 puestos en oficina, ¿verdad? Sino que muy probablemente voy a necesitar únicamente 3 puestos que los van a estar ocupando 3 auditores, ¿verdad? En el transcurso del día, ¿verdad? En el transcurso de su turno, perdón. En el caso de los auditores de calidad también, ¿verdad? Entonces, ahora, y por ejemplo, solo necesito un puesto de trabajo para un auditor por cada área, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si se fijan, hacemos un recuento, ¿verdad? Por ejemplo, gerentes son 4, ¿verdad? Tenemos un gerente de planta, un gerente de producción, un gerente de ingeniería y un gerente de calidad. Jefaturas son 4, ¿verdad? Los 4 departamentos que tenemos acá, estos que están bajo producción y otra jefatura que está acá. Los ingenieros juniors son 8, ¿verdad? Tenemos 4 acá, 2 acá, otros 2 acá, ¿verdad? Son 8. Digitadores o auditores, ¿verdad? Son 21. Si nosotros los vamos a contar acá, son 9 auditores, ¿verdad? Más 2 digitadores, son 11, más 9 auditores más, ¿verdad? Son 22, más, ¿quién se nos está quedando? Un digitador aquí, ¿verdad? Perdón, 9 más 2 son 11, más 1 son 12, más 9, 21, ¿verdad? Entonces son justamente los que tenemos acá. Pero lo que estábamos hablando, va a haber que analizar un poco más a fondo cuál es la característica de, por ejemplo, el digitador, obviamente va a estar todo el tiempo digitando, ¿verdad? Entonces él necesita un puesto de trabajo fijo, ¿verdad? Igual para el caso de estos dos digitadores acá que van a estar probablemente llenando información, ¿verdad? Del jefe de producción, entonces son 3 puestos de trabajo obligatorios, pero en el caso, ¿verdad? De los auditores, si se fijan ahí nos dicen, solo necesito un puesto de trabajo para un auditor por cada área. ¿Por qué? Porque el auditor, su función es estar en el proceso, estar revisando y obteniendo datos y todo, y probablemente lo que necesita es una terminal donde llegar a meter información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tengo 9 auditores, pero tengo 3 turnos, trabajan 3 por turno, pero esos 3 auditores que van a estar en cada turno necesitan una única terminal. ¿Por qué? Porque llega uno, trabaja su información, se va de regreso al proceso, llega otro, trabaja su información, ¿verdad? Entonces ahí hacemos una economía de puestos de trabajo porque son para plazas o para posiciones en las que no van a estar al 100%
ocupando un área de oficina, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta eso. Y por último, 6 laboratoristas, ¿verdad? Entonces, los supervisores de producción, dice, trabajan uno por turno y uno extra en el día, ¿verdad? Entonces, para el caso de los supervisores, si se fijan, teníamos 7 supervisores, pero solo vamos a definir 3 puestos de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, aquí en este caso son un supervisor por turno, ¿verdad? Y uno que pasa en el transcurso del día, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un puesto de trabajo, ¿verdad? Para los supervisores que rotan, que van por cada turno, más uno el que pasa todo el día. Y en este caso de los supervisores de laboratorio sería otro puesto que lo comparten los 3 porque va un supervisor en cada turno, ¿verdad? Entonces, es lo que sucede ahí. Si se fijan, teníamos 7 supervisores, pero al final es un supervisor que rota por producción, un supervisor que rota por laboratorio y un supervisor que trabaja en la jornada completa, ¿verdad? En producción. Ahí tenemos los 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los laboratoristas, dicen, no tienen puesto de trabajo fijo debido a que están haciendo pruebas de laboratorio, en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, no hay una oficina como tal para ellos. Y en el caso del supervisor de calidad, ¿verdad? Que era el que estábamos revisando aquí, ¿verdad? También trabaja uno por turno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener la opción de repente decir, no, vamos a trabajar cada espacio a 2 metros cuadrados, como nos decía ahí, por puesto, que era lo que teníamos aquí en la información, pueden ser 20 pies cuadrados, que es 1.86 metros, si lo aproximamos a 2 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y decimos, ok, cada puesto va a tener 2 metros cuadrados, independientemente para quien sea, para gerente, para jefes, etcétera. Porque de acuerdo a lo que ya revisamos, puede ser que sean oficinas masivas, donde tenemos solo cubículos y todo para llegar a realizar su trabajo sin importar jerarquías, pero en alguna otra ocasión pueda que tal vez definamos ciertas variables dependiendo el tipo o el nivel jerárquico que tengan, ¿verdad? Entonces, este es el cálculo que nosotros hacemos si es que tenemos puestos de trabajo iguales para todos, ¿verdad? Que de repente el gerente tiene el mismo espacio que un jefe, que un ingeniero, que un supervisor, etcétera, porque eso lo va a hacer en muy puesto de trabajo. Entonces, en ese caso, lo único que hacemos es multiplicar el espacio por la cantidad de puestos que vamos a requerir y ahí sacamos la totalización de metros cuadrados que requerimos. Ahora, si esto es diferenciado y de repente decimos el gerente va a requerir 8 metros cuadrados de oficina, ¿verdad? Porque recibe visitas, esto, lo otro, ¿verdad? Entonces se le destina un espacio específico más grande, ¿verdad? Y así con cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, las jefaturas van a ser 6 metros cuadrados, los ingenieros 4 metros cuadrados, los supervisores 3 y los digitadores y auditores solo el muy puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso de igual forma nos valemos de la cantidad de puestos que tenemos para poder sacar un consolidado completo de cuánto va a ser, ¿verdad? Entonces, si se fijan, cuando nosotros tenemos acá igual el espacio por puesto, ¿verdad? Para todos los puestos que vamos a requerir, nos suman 52 metros cuadrados. ¿Verdad? En el caso de hacerlo diferenciado, nos suman 111 metros cuadrados. Entonces, nosotros rápidamente nos podemos dar cuenta aquí qué es lo que sucede con un puesto con los puestos de trabajo, haciéndolo iguales para todos o asumiéndolos diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué vamos a optar por uno o por el otro? Bueno, habrán compañías, por ejemplo, que tengan alguna filosofía de equidad entre todos y de repente digan, no, mire, a nosotros no nos interesa. O sea, lo que van a tener son cubículos de trabajo, independientemente de que sea el gerente, que sea el jefe, etcétera. Y si se quieren reunir, pues allá está un salón de reuniones donde se pueden ir a reunir y no hay ningún problema, ¿verdad? Pueden trabajar de esa filosofía y nos ahorramos casi que la mitad o un poco más de lo que tenemos destinado de área, que si de repente decimos, no, mire, fíjese que aquí los gerentes tienen su jerarquía, entonces ellos quieren más espacio, quieren un sillón para recibir a sus
visitas, esto, lo otro. Va a depender de la filosofía y de la visión que tenga la empresa, ¿verdad? Entonces, pero con esto nos podemos ir haciendo un balance mucho más rápido de cuál va a ser el espacio que vamos a requerir en total para todas las oficinas que vamos a ocupar. Ahora, tenemos la herramienta del diagrama de flujo también, que es similar al que ocupamos nosotros, ¿verdad? Por el diseño de procedimientos, ¿verdad? Y que solo que en lugar de definir líneas de flujo para materias primas, materiales, etcétera, se hace para, hasta el producto terminado, nos enfocamos en los documentos y en los formatos para ser específicos, ¿verdad? Es decir, cómo va a ser el flujo de interacción, ¿verdad? Entre las diferentes áreas. ¿Para qué nos va a servir esto? Para ver realmente cómo va a ser la dependencia o quién va a estar más cerca de quién, ¿verdad? En la técnica anterior, pues nosotros podemos obtener un volumen, perdón, un área general que vamos a ocupar de espacio, y esta técnica del diagrama de flujo nos sirve para medir interacciones, ¿verdad? Entonces ya con esto ya nosotros empezamos a decir, bueno, ¿de qué forma vamos a distribuir las áreas para que sean mejores en cuanto a su relación y en cuanto a su flujo de información, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Ocupando la simbología, ¿verdad?, de los diagramas de flujo, pues ahí tenemos qué es lo que describe cada uno, y básicamente lo que nosotros vamos a hacer es montar por cada una de las áreas cuáles son los diferentes flujos de información que se tienen, y ahí nos vamos a poder ir dando cuenta, por ejemplo, que de compras, ¿verdad? Se generan ciertas flujos de información, ¿verdad?, hacia otros departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, hacia el proveedor, hacia la recepción, hacia el gerente, ¿verdad? Entonces eso nos puede permitir tener una idea de cómo se están relacionando, describiendo el proceso o los procesos que se llevan a cabo. Ahora, eso nos permite entender un poco más y conocer las relaciones para poder plantear un diagrama de fuerza de las comunicaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este diagrama? Pues requiere que los planeadores de oficinas hablen con las personas involucradas en las oficinas y averigüen quién trabaja con quién, o por ejemplo, si no es una empresa que está trasladándose o algo, sino que no existe, que podamos entender a través de los diagramas de flujo, ¿verdad?, cómo es que se realizan las relaciones de información y los flujos de información de un área hacia otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupamos para hacer ello? Pues lo que vamos a ir haciendo es generando una serie de símbolos que nos van a representar los diferentes departamentos o áreas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Cuando hayan 4 líneas que vayan de un departamento a otro, quiere decir que hay un alto flujo, ¿verdad?, de información, ¿verdad? Así sucesivamente, en cuanto vayan bajando las líneas de uno a otro, nosotros vamos a ir viendo que son menos intensas las relaciones que tienen, y por ende hay menos importancia en que ellas se encuentren juntas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros venimos y analizamos, por ejemplo, a los que tienen 4 líneas de flujo, los apodamos con el código A, que quiere decir que es altamente importante, así como lo hacíamos con los otros diagramas. El código, si ya hay 3 líneas de flujo, E, I, O, hasta que sea el más simple de las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos, para este ejemplo, el director general, ¿verdad?, que se encuentra en relación con el director de personal en una relación bien baja, ¿verdad?, cotidiana, es decir, no es tan trascendente que se encuentren juntos. Pero, por ejemplo, el director general con el consejo de directores, ¿verdad?, o con su secretaria, ¿verdad?, obviamente tiene un alto flujo de información. El director general con el contralor, ¿verdad?, tiene una relación especial, ¿verdad? Y en el caso del gerente de ventas y el director de relaciones públicas, tienen una relación importante, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, nosotros podemos ir haciendo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Esto lo vamos a hacer para todos,
¿verdad? Entonces vamos a empezar a generar las diferentes relaciones entre cada uno de los departamentos y al final nos va a quedar un muñeco más o menos de este tipo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poder ver realmente dónde es que se genera la mayor interacción y en función de eso empezar a planificar cómo vamos a desarrollar nuestro diagrama de relación de actividades. ¿Verdad? Entonces aquí partimos no del intercambio de productos, ¿verdad? Porque no lo tenemos, pero sí del intercambio de información que se genera. Entonces, tal cual como lo habíamos visto para distribuir las áreas dentro de la planta, este mismo elemento, ¿verdad? El diagrama de relación de actividades nos puede servir para distribuir las oficinas dentro del área de oficinas. ¿Ya? Entonces seguimos con la misma dinámica donde nosotros vamos a empezar en cada cruce de departamentos asignarle su prioridad de acuerdo a lo que ya definimos anteriormente. Hacemos nuestra hojita de trabajo de actividades tal como ya lo habíamos definido, ¿verdad? Donde planteamos cada uno de los departamentos, los enumeramos y tenemos las diferentes importancias de relación que tienen y con los diferentes departamentos que tienen esa relación de importancia. Así nosotros vamos a tener un resumen para ver qué departamentos tienen relación de alta importancia, ¿verdad? Con cuáles y a partir de ahí empezar a construir un diagrama de bloques de las oficinas. Si se fijan, ahí empezamos a ver que compras, por ejemplo, tiene bastante relación con el departamento número 5, que era el director de producción. ¿Verdad? Entonces, compras con producción se encuentran a la par, ¿verdad? Las oficinas, ¿verdad? De compras con director de producción. Igual con el director de producción, con el 6 y con el 11, ¿verdad? Que es compras, y el otro 6 es director de ingeniería. Entonces, se fijan, están pegados. Y así sucesivamente vamos a empezar a armar nuestra distribución de cada una de las oficinas, ayudado del diagrama de bloques, para poder posteriormente ya generar una distribución con medidas y todo y poder ver cómo nos queda dentro de nuestra planta que estamos diseñando, ¿verdad? Entonces, básicamente estas herramientas ya las habíamos ocupado, entonces ya sabemos cómo llevarlas a cabo, pero lo único que venimos a mostrar acá es que son perfectamente válidas a la hora de hacer una distribución de las áreas de oficina, ¿verdad? Así que quedamos entonces hasta acá con esta sesión. En la siguiente vamos a desarrollar lo que tiene que ver ya con todos los otros elementos de integración de conjunto de la planta y pues básicamente con eso estaríamos